Muy buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre el diseño de la investigación descriptiva y el diseño experimental, las encuestas y la observación. El diseño de la investigación descriptiva es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Tanto la encuesta es una técnica que consiste en un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población y está diseñado para obtener información específica de los participantes. La técnica de encuesta se clasifica según el soporte de empleado, según el modo de aplicación. El soporte de empleado va a ser el soporte de papel o el soporte informático y según el modo de aplicación puede ser telefónica, personal y vía correos electrónicos. Los tipos de encuesta, estas se realizan encuestas telefónicos, en otros centros comerciales, encuestas personales, en casa y asistida por una computadora. Las ventajas y desventajas de esta misma, en desventajas tenemos, posibilita la generalización de resultados cuando se aplica a muestras preventivas, es fácil de aplicar y facilita el registro de las respuestas. Son datos más confiables porque las respuestas están limitadas a las alternativas establecidas. La codificación, análisis e interpretación de los datos son relativamente simples. Facilita la aplicación de análisis estadísticos avanzados. Y sus desventajas es la dificultad en la elaboración de cuestionarios. Las encuestas pueden no ser capaces o estar dispuestas a responder. La información es delicada o personal. Los encuestados pueden ser reacios a responder o no que van a querer responder. La interpretación errónea de los datos y uso inapropiado de los procedimientos de análisis de datos. Por lo tanto, la técnica de observación consiste en el registro de patrones de conductas de las personas, en sucesos en los que de forma sistemática para obtener la información sobre el fenómeno de interés. El observador no pregunta si se comunica con la gente que es observada. La observación estructurada se va a especificar en 3 puntos, cómo se especifica con detalle lo que está observando y cómo se registrará el observado. Se da cuando el problema del análisis del problema está definido y se ha especificado la información requerida y si es usada una investigación concluyente. La observación estructurada, por otro lado, se observa de todos los aspectos del fenómeno que aparecen relevantes en el problema, sin especificar detalles por adelanto. Se da una falta de establecer el problema con precisión y se requiere información para restablecer los componentes y desarrollar hipótesis. Y es aplicada en la investigación exploratoria. Las ventajas y desventajas de esta son, las ventajas es para medir la conducta real, proporciona datos que la encuestada no es capaz de comunicar. Y en las desventajas, las razones que originan la conducta no pueden determinarse. La percepción selectiva puede desviar los datos, lleva mucho tiempo y costo, la observación es un complemento a la encuesta. Bueno, en el diseño de la investigación causal experimental, bueno, un diseño causal es aquella investigación que estudia la relación que se encuentra entre variables. La investigación causal, por otro lado, es tanto experimental como estadística y se puede realizar bajo el control del investigador en un laboratorio o en el campo, donde la manipulación se encuentra limitada. El diseño de investigación experimental causal son todos aquellos medios de los cuales procede la información que van a satisfacer las necesidades de conocimiento de una situación o de un problema presentado, o que posteriormente va a ser utilizado para lograr objetivos esperados. Puede ser objetivo social, económico o también los objetivos administrativos. Bueno, el diseño de la investigación experimental es aquel según el cual el investigador va a manipular una variable experimental no comprobada bajo condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o puede producirse este fenómeno. Por otro lado, la investigación causal es del tipo de investigación de mercado que busca las relaciones de causa y efecto que existen entre las variables que conforman un problema específico. También les voy a hablar sobre la investigación empírica. Esto permite que el investigador hace una serie de investigaciones referente a su problema, retomando experiencia de otros autores para ahí
a partir de a partir con sus exploraciones, también conlleva efectuar análisis preliminar a la información, también verificar, comprobar concepciones teóricas entre los métodos empíricos. Tenemos la observación, la medición, el experimento, y también existen variables técnicas que posibilitan la recolección de información. Entre ellas están las encuestas, las entrevistas y los cuestionarios. Las ventajas y desventajas el experimentales de la experimentación causal sería las ventajas: reconocer las variables que puedan causar efecto en el fenómeno, manipular las variables de forma controlada con el fin de eliminarlas o minimizarlas, el efecto que tienen, entrometerse en la naturaleza de las variables independientes para predecir las dependientes, controlar las variables y conocer causa y efecto. Las pruebas que se realizan pueden repetirse y comprobarse para dar un mayor número de confiabilidad. Con esta investigación se puede evaluar también el impacto que tiene modificar procesos. Las desventajas sería conocer las variables que, que se que pueden causar efecto en el fenómeno, manipular las variables de forma controlada con el fin de eliminar o minimizar el efecto que tienen también. Y también las pruebas que se van a realizar pueden repetirse y comprobarse para darse un mayor número de confiabilidad. Esta investigación se puede evaluar el impacto que va a tener en dichos procesos. Bueno, esto sería todo acerca del tema que les quería hablar sobre el diseño de la investigación descriptiva y experimental, encuestas y observación. Muchas gracias, eso sería todo.